noches, estimados amigos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta linda y hermosa noche. Hoy voy a hablar acerca del crecimiento de la iglesia en medio de la pandemia del COVID-19. He elegido un hermoso pasaje del libro de los Hechos, capítulo 5, 42, de la forma que la iglesia creció, de la forma que la iglesia se hizo grande en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. La Biblia declara categóricamente que para que una iglesia crezca, tiene que haber un hombre con una visión. El sagrado texto de Proverbios 29, 18 dice, una versión dice profecía, pero en realidad otra versión dice visión. Y yo creo que en realidad en el texto dice correctamente visión. Que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Eso dice Proverbios 29, 18. La Escritura nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para Dios, porque fueron impulsados, amigos, por una visión divina, tales como Abraham, como Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Débora, Daniel, Nehemías, David, y también en el Nuevo Testamento nuestro amado Salvador Jesucristo. Y otro hombre insigne llamado antes Saulo y después Pablo, el apóstol Pablo. Pablo testifica que aunque tenía muchas dificultades en la vida, él no fue rebelde a la visión celestial de establecer iglesias proclamando el mensaje de Jesucristo. Eso lo dice Hechos 26, 14 al 19. Esto quiere decir que para que haya una iglesia fructífera, tiene que haber una visión definida. Ahora se preguntará usted, ¿qué es una visión? Bueno, la palabra visión en hebreo es hasun y en griego es optasia. Y lo que significa es ver, percibir el futuro de algo. Tener una clara imagen mental de un futuro. Pastor, tienes que tener la capacidad de formarte una imagen mental de esa iglesia que tú quieres en el futuro. La iglesia de excelencia, la iglesia que Dios quiere, una iglesia diferente, pero tiene que estar en tu mente, tiene que estar como visión. Y si no tienes esa visión, pues no hay nada. Ahora me preguntarás, hermano, ¿y cómo se obtiene esa visión? Bueno, esa visión se obtiene orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios, estudiando la palabra de Dios y también tomando tiempo para reflexionar, meditar, afinando el oído en el Espíritu de Dios para escuchar la voz del Señor de lo que tú quieres con relación a la visión que Él te ha dado. Tiene que haber una visión definida. El ministro Dale E. Galloway, quien escribió el libro Visión Perfecta, cómo crear una iglesia perfecta y exitosa, él define la visión como la habilidad dada por Dios, esa habilidad dada por Dios de ver como una realidad aquello que todavía no lo es. Vuelvo a repetir, ¿qué es la visión?
que dice el hermano Daley Galloway. Es la habilidad dada por Dios de ver como una realidad aquello que todavía no lo es. Eso se le llama visión. El Señor le dijo a Abraham, el gran amigo de Dios, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Dios quería, hermano, Dios quería que Abraham, desde ese momento, desde ese instante, él se mirara como el padre de una nación poderosa. Esa visión fue la luz que guió a lo largo de todo el peregrinaje de Abraham. Una visión bajo prueba. Abraham se mantuvo fiel a la visión para ser el padre de una gran descendencia. Eso lo dice Romanos 4:17 al 21. Romanos 4:17 al 21. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, porque eso es la fe, es la convicción de lo que no se ve, convencido de que era también poderoso el Señor para hacer todo lo que había prometido. Eso es lo que hizo Abraham. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Porque cuando usted tiene una visión, usted tendrá que enfrentar muchos problemas, muchas circunstancias, pero no te van a quitar la visión que Dios te ha dado. Una visión definida, una visión clara. Abraham, ¿cuál fue la contraesperanza? Bueno, que ya él tenía casi 100 años, ya él no tenía el potencial sexual. Sara se le había secado la matriz. Eso es lo que se llama esperanza contra esperanza. La contraesperanza es la contrariedad a la esperanza, pero él se mantuvo firme. Cuando usted tiene una visión definida, nadie lo puede detener. Siga adelante con la visión que Dios le ha dado, con lo que usted tiene, gloria a Dios, grabado en su mente, de la iglesia que usted quiere que sea, de esa iglesia de excelencia, de esa iglesia poderosa, pero ya la tienes, la has creado en tu mente. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y yo veo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis, en estos momentos donde se han cerrado muchos templos, donde la gente ya no puede asistir a los cultos regulares, pero yo veo una iglesia en estos momentos de crisis que crece sanamente. Porque déjeme decirle una cosa, yo oigo decir, bueno, es que la iglesia se cerró. La iglesia no se ha cerrado, amigo. La iglesia está intacta, si es que en realidad son iglesia. La iglesia está intacta. La iglesia está esparcida en casas, en hogares. Y la iglesia va a crecer sanamente en estos tiempos, en un discipulado.
por medio de hogares. Hogares, gloria al Señor, que se puedan unir para que haya amor. Hogares donde haya compañerismo. Hogares donde haya solidaridad, apoyo moral, emocional y espiritual, como fue la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2, 46 al 47. Una iglesia en las casas, amigo. Si la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, era una iglesia que no tenía templos. En el año 325, cuando Constantino dijo haber visto una cruz luminosa en el cielo y que decía: en el nombre de esta cruz vencerás, él preguntó a un subalterno, a una persona al lado de él, y le dijo: yo tuve una visión, vi una luz luminosa, una cruz luminosa en el cielo. Y el subalterno dijo: mi excelencia, esa es, o ese es el símbolo del cristianismo. A lo cual él preguntó: ¿y cuántos son cristianos? Y él dijo: oh, mi excelencia, más de la mitad del imperio ya está cristianizado. ¿Cómo lo hicieron ellos? No tenían templos, no había una forma de hoy como lo tenemos, internet para comunicarse. No había nada de esas cosas, pero era un evangelio de persona a persona, un discipulado en casa, de persona a persona, y eso es lo que Dios quiere en nuestro tiempo. Hay veces yo me pregunto, ¿por qué Dios ha permitido que el coronavirus llegase? Porque Dios tiene algún plan, hermanos pastores. Dios quiere que la iglesia crezca. Recuérdense que la iglesia siempre creció, no en los momentos de solaz. La iglesia creció en los momentos de persecución, en los momentos difíciles, en los momentos de donde eran llevados a los anfiteatros, donde eran triturados por las fieras. La iglesia creció mucho más. Y yo creo que estos tiempos la iglesia va a crecer en una forma maravillosa. Y quiero decirte algo, hermanos y hermanas, pastores que me escuchan, es solamente en hogares, me escucha, en donde podremos enterarnos de los problemas de las personas para aconsejarles, para orientarles, para orar por ellos, por sus necesidades individuales. En un culto, no, un culto todo mundo llega, todo mundo escucha la palabra y todo mundo se va con un dolor en el alma de algo que sufre. Pero en los hogares existe consejeros, existe amor, existe solidaridad, existe apoyo espiritual, apoyo moral y de todo. Yo percibo en esta época de pandemia por una iglesia de excelencia que se levanta en Costa Rica y en los países latinoamericanos, una iglesia diferente a los esquemas tradicionales que se han tenido, en donde las personas reciben como instrucción la doctrina y reglamentos de la iglesia para ser bautizados, incorporados como miembros de la iglesia y hasta ahí nada más. Y el miembro asiste a los cultos regulares, diezma, ofrenda, se regresa a su casa y no hay nada que hacer. No hay una visión discipularia, no hay nada, absolutamente nada. Y yo pienso que Dios quiere que volvamos a esta forma de evangelismo que fue la forma como Jesús dijo: id y haced discípulos. Veo y percibo una iglesia algo diferente, en donde las personas reciben instrucción. Las personas recién convertidas son instruidas en las casas, en donde las personas son formadas,
no es solamente instruir, informar. La enseñanza del Evangelio tiene dos áreas. ¿Cuáles son esas dos áreas? La enseñanza y la formación. La formación, si no hay formación, es en vano. Mucha gente tiene la cabeza llena de instrucciones. Saben toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero decirles algo, usted va a los Estados Unidos y encontrará gente, doctores en divinidades, máster en divinidades, sentados en las bancas haciendo absolutamente nada. Gente que ha ido a los seminarios y no están haciendo absolutamente nada. Miembros en las iglesias que no están haciendo absolutamente nada, que ocupan el tiempo en su algazanería para chismear, para cuentear, porque son algazanes. Son personas que no tienen nada que hacer, pero el discipulado afirma la iglesia, hace crecer la iglesia. No es simplemente hacer un miembro, es hacer un discípulo. Y lo que Jesús necesita en este tiempo, amigos, no son miembros nominales. Para eso de miembros, los clubes están llenos de miembros. Pero no es la iglesia, no es un club social donde la gente va a divertirse. La iglesia es la iglesia comprada por la sangre de Cristo, redimida, transformada por el poder del Espíritu Santo, con personas que tienen conciencia de reproducción. Y quiero decirte algo, que a los primitivos creyentes no se les llamó miembros, se les llamó seguidores, discípulos. Y esa palabra discípulos, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Son discípulos. Tenemos que instruirlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que formarlos con un objetivo, con un fin específico de que esas personas se reproduzcan. Hechos 6:1 habla de discípulos. Hechos 9, 1 al 2 habla de discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, habla de discípulos. En el capítulo 14, 19 al 22, nos habla de discípulos. En Hechos 18, 22 al 23, nos habla de discípulos. En Hechos 21, 15 al 16, nos habla de discípulos. ¿Cómo se reproducían? Pero algo interesante, eran por las casas. Veo y percibo en esta época una iglesia poderosa, una iglesia que estará integrada por discípulos. Muchos pastores me han dicho, bueno, van a regresar pocos. Bueno, que regresen los que en realidad quieren ser discípulos, y los que han sido nada más personas nominales, cristianos de nombre, pues no volverán. Volverán las personas que tienen conciencia, que aman a Cristo, que aman al Señor con todo su corazón, se integrarán. Oiga bien, se están cerrando templos, que se cierren. Se están cerrando sinagogas, que se cierren. Pero la iglesia de Cristo no la podrá cerrar nadie. Porque la iglesia de Cristo, dijo el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y cuando esto dice, no importa que sea la persecución atroz como la iglesia del primer siglo, Satanás no la pudo parar. Y quiero decirte algo, pastor, el coronavirus no va a parar la iglesia. La iglesia seguirá reproduciéndose y creciendo hasta el día que Jesucristo venga en gloria. Las reuniones en casa era el sistema, el modelo. Jesucristo se reunió en casas. Mateo 9, 10. Si usted lee Marcos 2, 1 al 2, fue en casa. Mateo 10, 7 al 13, Jesús se reunió en casa. La iglesia primitiva, su punto, su fuerza fueron las casas. Hechos 5, 42. Lo mismo lo hizo también el apóstol Pablo en Hechos 20:20. En el libro de Colosenses 2:15, ninfa, Dios bendiga, Dios
Dios bendijo a Ninfa porque ella levantó una iglesia en su casa. Priscila y Aquila, un matrimonio, levantaron una iglesia en su casa. Romanos 16:5. El problema es que hoy tenemos metido en la cabeza que la iglesia es el templo. El templo, el lugar donde se reúne la iglesia. Eso no es la iglesia. Una vez un hermano me dijo, hermano, ¿quiere que le pinte la iglesia? Dios guarda, le digo, si usted me pinta a mí, no es que yo soy parte de la iglesia. Me va a pintar de blanco, voy a dejar de ser moreno. Hermano, la iglesia no son las paredes. Se cerraron las paredes. El gobierno cierra los templos, los lugares, los locales, pero no la iglesia. Tenga claro esto, el que es verdaderamente iglesia va siempre a ver a su pastor, porque hoy en día hay muchos miembros que ahora han aprovechado este problema de la cuarentena para olvidarse de Dios, de su pastor, de las responsabilidades que tienen con su pastor. Y quiero decirte algo, adelante pastor, sigue trabajando, tu iglesia no se ha terminado, tu iglesia continúa y sigue adelante con poder y autoridad, porque la iglesia es de Cristo y Él la está edificando, no el hombre. No un gobierno podrá destruir la iglesia. Los imperios cayeron, Nerón cayó, los emperadores cayeron y la iglesia ha seguido adelante. Y la iglesia nadie la podrá detener, porque la iglesia es de Cristo. Percibo un grupo de personas que se adhieren al pastor como un grupo de apoyo, que el pastor las instruye, las capacita y que esas personas comienzan a trabajar al lado del pastor en el sistema de hogares. No importa que no le llame células, porque el término célula hoy en día está eso muy difamado por las divisiones que han habido. Llámele el hogar, las casas. Amén. Cristo estando en las casas, Cristo visitando las casas a través de sus ministros, a través de su palabra. Y como dice el Señor, bendito sea el Señor de la gloria, un grupo que tiene una misma mente, que oran con el pastor, que ayunan con el pastor, que afrontan los restos del discipulado con el pastor y que esa iglesia comienza a crecer sin templo. No importa que no haya templo, vamos hacia adelante. Que ya usted no está pagando el alquiler, no lo pague, váyase a las casas, bendito sea el Señor y siga adelante. Yo conozco un hermano de Denver, Colorado, un hermano muy bello, voy a reservarme su nombre. Ellos vendieron el templo, ellos tenían 50 miembros, y después que vendieron el templo y comenzaron a trabajar en las casas, oigan bien lo que les digo, hoy la iglesia tiene más de 6,000 miembros y ha sido en casas. La iglesia ha crecido, los hermanos se han fortalecido, la iglesia ha crecido poderosamente. Satanás no puede hacer nada cuando hay una iglesia con plan y propósito y visión. La visión de la iglesia, bendito sea el Señor, es lo que Jesús dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es la orden de Cristo, es una orden, hermano, que no es solamente dada al pastor, no es solamente dada a un cierto núcleo, es a todos aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, están en el deber de reproducirse. Hombres y mujeres que sean idóneos para enseñar a otros con toda fidelidad lo que han aprendido de Cristo a través de su pastor. Yo quiero decirles algo, la iglesia está en victoria. El diablo no ha cerrado las iglesias en Costa Rica, que lo oigan bien, que lo oigan los demonios, que lo oigan todos los poderes del diablo. La iglesia no está en derrota, la iglesia está en victoria. Sépalo, pastor, usted está en victoria. Llame a sus ovejas y hable y siga adelante, porque la iglesia va a crecer mucho más.
Que Dios te bendiga y te guarde. Y oramos. Padre, en esta época difíciles, donde el diablo está atacado a la iglesia, supuestamente, pero está vencido, porque a la iglesia no son los templos, la iglesia son aquellas personas que han sido lavadas, que han sido transformadas por el poder de Dios y que juntos levantan en alto la palabra del Evangelio, el Evangelio que cambia, que transforma, que redime y que hace nuevas personas para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Adelante, pastor, no estamos vencidos, somos más que vencedores. Dios te bendiga. Amén.